¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. En el episodio de hoy tocaré uno de los temas más fascinantes que se hayan tocado con anterioridad en este programa, el nahualismo. Navegando por internet me topé con un relato impactante, contado por una mujer de Chiapas aquí, en la República Mexicana, en el que se plasmaba con detalle cómo era que su abuela paterna se convertía no en uno, sino en varios animales, y de hecho, ella misma la vio hacerlo en una ocasión. Así como lo escuchas, esta mujer que cuenta el relato que a continuación te voy a contar, presenció cómo su abuela pasaba de ser una mujer a un animal, justo frente a sus ojos. Obviamente, esta mujer no comparte como tal el secreto del nahualismo porque ni siquiera ella misma lo comprende, ya que ella no estaba involucrada en estas prácticas. Pero sí nos da una mejor idea de lo que es el nahualismo, gracias a la cercanía que tenía con su abuela. Y creo que este sería el testimonio que mejor idea nos da de qué tipo de ritual deben efectuar los nahuales para lograr su cometido de transformarse en animales, así como el precio que deben pagar por dicho don. Junto con el testimonio de un chico en una comunidad rural que subí hace un par de meses, tendremos un panorama mucho más complejo sobre este tema ahora. Además, en el episodio de hoy no solo te hablaré sobre las prácticas de nahualismo practicadas por esta anciana chiapaneca, sino también de otras vivencias que vivió su nieta, la mujer que cuenta el relato, que te helará la sangre. Así que no querrás perder detalle de esta historia. ¿Quieres conocer de qué es capaz un nahual, si son buenos o malos, cómo logran transformarse y cuánto tiempo llegan a vivir? Pues esas y más respuestas te daré a continuación. Comencemos. El nombre de la mujer que relató sus experiencias al lado de su misteriosa y terrorífica abuela es Ena. Ena cuenta que ella vivía en Chiapas cuando era niña, junto con sus padres y su hermano, pero se mudarían a Cancún cuando ella era una adolescente. En parte porque sus padres querían evitar a toda costa que ella tuviera contacto alguno con su abuela, la madre de su papá. La abuela vivía en un rancho ubicado en una comunidad rural muy alejada de la civilización, en un pueblo llamado Xochitlán, ubicado entre los estados de Chiapas y Tabasco. Ena disfrutaba enormemente de visitar a su abuela en dicho rancho, no solo porque representaba un cambio de aires y una aventura para una niña pequeña como lo era ella en ese entonces, sino porque, obviamente, quería mucho a su abuela. No obstante, tanto su padre como su madre ponían 1000 pretextos para no llevarlos a ella y a su hermano para allá. Ya fuera que porque estaba muy lejos, que porque no tenían tiempo, que porque era peligrosa esa región por encontrarse alejada de la civilización, en fin. Los padres siempre encontraban algo para no ir a visitar a la anciana, que, aunque muy estricta y algo tosca en sus modos, era cariñosa con sus nietos a su manera, y daba la impresión de preocuparse por sus vecinos, ya que ella poseía mucha carne en su hogar y solía regalarle esta carne a muchas personas. No se las vendía, sino que se las regalaba. Y para alegría de Ena, por fin, sus padres decidieron un día ir a visitar a la abuela a Xochitlán. Ena tenía 9 años en ese entonces, y estando ya en el ranchito de la abuela, sus padres tuvieron que volver de improviso a donde ellos vivían, por lo que la niña y su hermano tuvieron que quedarse solos con la abuela, hasta que ellos pudieran regresar por los niños. Y así, cuenta Ena, que una noche en la que la luna llena brillaba con la intensidad del mismo sol, ella se quedó dormida en una hamaca dentro de la casa, pero con vista perfecta y directa hacia el patio de esta. Esa noche, la abuela la acostó a ella y a su hermano, quien se quedó en otro cuarto diferente, y les dijo que no se fueran a despertar por la noche, y mucho menos que fueran a salir de la casa. Sin embargo, en medio de la noche, Ena se despertó, y como la hamaca donde estaba acostada daba justo al patio,
ella pudo ver perfectamente, a la luz de la luna, a su abuela dando vueltas en el patio, como si estuviera muy preocupada por algo. Pero casi de inmediato, la niña se dio cuenta de que este no era el caso, pues la anciana se puso a brincar sobre una piedra grande que estaba en medio del patio, describe ella, como si fuera una rana, colocándose en cuclillas y saltando por sobre esta, aterrizando del otro lado. Ena dice que si la abuela estaba diciendo o recitando algún conjuro, no lo sabe, pues la ventana estaba cerrada y no pudo escucharla en caso de que estuviera haciendo tal cosa. De repente, y hasta la fecha, Ena no sabe cómo ponerlo en palabras. La entonces niña vio cómo poco a poco su abuela cambiaba de postura mientras seguía saltando sobre aquella piedra, y de repente, lo que estaba en el patio ya no era su frágil abuela, sino un tigre, un enorme felino de orejas grandes y cola larga. Aquí debo hacer un paréntesis. En el video que subí sobre el testimonio de un nahual hace unos meses que te mencioné al inicio de este video, había algunas personas que comentaban que no creían en el testimonio por el absurdo motivo de que en la zona en la que ocurría dicho relato, en el centro del país, no había tigres ni panteras, animales que son mencionados en el video. Y sí, de cierta forma tienen razón, pero estas personas ignoran parte del pasado de México y sus raíces verbales. Como te expliqué en el episodio de la onza, cuando los españoles llegaron a México, no conocían por nombre a los pumas ni a los jaguares que habitaban aquí. Así que los designaron de momento como leones y tigres, respectivamente, debido a su parecido y porque aquellos términos sí los conocían. Y bajo estos nombres los denominaron en las cartas que escribieron a los reyes de España y las crónicas, estando todavía en México. Leones y tigres, no pumas y jaguares, ya que, te repito, estos términos todavía no existían. En algunas zonas rurales muy humildes y donde el nivel educativo de los habitantes no es muy alto, aún se les designa como tigres o leones a felinos muy grandes y salvajes, aunque no sean dichos animales, obviamente, ya que en México no viven leones ni tigres en la vida salvaje, solamente en los zoológicos. Es una cuestión de adaptación lingüística. En este caso, cuando Ena dice que vio a un tigre, entre comillas, no es literalmente uno, sino un felino indescriptible, no perteneciente a ninguna especie conocida, y usa este término para que podamos hacernos una idea de cómo lucía el animal que ella vio en el patio, siendo de un color pardo, muy grande y con cola larga. Habiendo dicho esto, continuemos con el relato. Los padres de Ena pertenecían a la religión de Testigos de Jehová, por lo que no creían en lo paranormal ni en temas de ocultismo, por lo que jamás instruyeron a sus hijos sobre las múltiples leyendas que se narran en nuestro país. Por ende, Ena desconocía por completo a sus 9 años de edad que era un nahual y criaturas similares. Ella lo que creyó al ver aquel suceso inexplicable por su corta edad fue que un enorme felino se había metido a la casa de su abuela y se la había comido. Todo esto frente a sus ojos. Mientras todo esto pasaba por su cabeza, el tigre, sin percatarse de que la niña lo veía desde el interior de la casa, dio 2 enormes saltos y salió del patio de la vivienda, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Ena, aterrada, fue a despertar a su hermano para contarle que su abuela acababa de ser devorada por un animal. Ambos niños decidieron entonces ir a la casa de uno de sus tíos que estaba cerca, yerno de la abuela. Al llegar, él y su esposa, hija de la abuela, se asustaron y les preguntaron qué pasaba. Ena, llorando y aterrada, les contó sobre el suceso del tigre, y sus tíos, lejos de preocuparse, se aliviaron y les dijeron que saldrían a buscar a la abuela, pero sin darle nada de importancia al relato de la niña, como si no se tratara de nada. La tía les dijo que deberían estar en casa de la abuela para cuando ella regresara, porque si volvía y no los veía ahí, se iba a espantar y se iba a molestar. Así que el matrimonio llevó de vuelta a los niños a casa de la abuela.
Ya estando ahí, Ena le dijo a su hermano que el tío estaba actuando de esta manera porque quería a la abuela muerta, ya que buscaba quedarse con la casa de esta. Entonces, ambos decidieron tomar una linterna y salir de la casa para buscar a la anciana en medio de la madrugada. Pero justo cuando estaban por abandonar el lugar, ambos vieron al tigre acercándose a la casa con un animal en el hocico. El animal que el tigre llevaba era un cerdo pequeño. Aterrados, los dos niños se metieron a la casa y bloquearon la entrada de la misma con varios muebles para que el tigre no pudiera entrar, ya que éste se encontraba ya en el patio, aún con el cerdo en el hocico. Ena cuenta, a varias décadas de que ocurrió este suceso, que la casa de su abuela estaba rodeada por un piso de madera formado por tablas, y que ella y su hermano podían escuchar claramente a aquel enorme y pesado animal dar vueltas alrededor de la vivienda una y otra vez. Después de un rato, el tigre colocó al cerdo moribundo sobre la roca que había saltado la abuela momentos antes, y entonces el felino comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, como persiguiendo su cola, para luego comenzar a dar saltos sobre la dichosa piedra. Y entonces, en plena oscuridad de la noche, el tigre continuó saltando hasta que desapareció, y de pronto la abuela ya estaba de nuevo ahí, en el centro del patio, tan solo acompañada por el cerdo que había traído el felino. Nada más, ya no había ningún tigre. La anciana entró despreocupadamente por su casa, cargando al cerdo, y comenzó a hervir agua para quitarle la piel y dejarlo listo para poder comer su carne más tarde. Mientras hacía todo esto, Ena la miraba atónita, incapaz de comprender qué era lo que había ocurrido. En su joven e inocente mente de niña, ella creía que un tigre había llegado al patio, había devorado a la abuela y se había marchado. Luego había regresado, se puso a saltar y la había vomitado para volverse a marchar. No, hija, ni el tigre me devoró ni me vomitó, pero estás muy chica para comprender qué fue lo que pasó esta noche, le dijo la abuela en tono frío cuando Ena la cuestionó sobre lo que había pasado. A la mañana siguiente, cuando la pequeña niña ya había olvidado el incidente, llegó un vecino que vivía cerca de la casa de la abuela, preguntándole a la mujer si había visto a uno de sus cerdos, pues la noche anterior se le habían escapado varios animales y los había hallado a todos, menos al cerdito. La mujer negó haber visto a un cerdo y amablemente invitó a pasar al hombre para platicar sobre lo sucedido mientras se tomaban una taza de café. Entonces, escuchando lo que ocurría, Ena recordó lo que había pasado la noche anterior, al tigre y al cerdo que la abuela había preparado, y en su inocencia infantil le dijo al vecino que sí, que ella, la abuela y su hermano habían visto la noche anterior a un tigre con un cerdo en el hocico. En cuanto ella hizo esto, su abuela volteó a verla con una mirada fúrica, y una vez que había despedido al visitante, la reprendió con dureza, advirtiéndole que no se volviera a meter en conversaciones ajenas, y de paso la reprendió por haber estado de mirona la noche anterior en el patio. Y el tiempo pasó, y durante el periodo de su vida en el que ella y su familia vivieron en Chiapas, relativamente cerca del rancho de su abuela, Ena presenció otro suceso que evidenciaba la condición de su abuela y la habilidad que poseía para transformarse en animal. Su padre debía ir a hacer una entrega importante, tarde una noche, y para llegar a su destino debía atravesar un campo extenso. En este lugar, el hombre se topó con una vaca. Como en aquellas zonas no era extraño ver a alguno de estos animales de granja, supuso que habrá sido de algún vecino, y a pesar de la hora y de no ver al dueño de la vaca, siguió su camino. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la vaca no lo dejaba pasar una vez que estuvieron frente a frente e intentaba cornear al hombre. El padre de Ena esquivó los golpes del animal, pues esta vaca estaba completamente enloquecida, pero era imposible poder burlarla. Aquella vaca parecía poseer una inteligencia humana. Sin tener otra opción, el hombre golpeó a la vaca con un martillo que llevaba en la cabeza, y solo así logró pasar. La vaca, por su parte, se alejó, mugiendo con dolor. Al día siguiente, Ena escuchó a su madre platicarle la experiencia vivida por su esposo a una amiga,
y la respuesta de la amiga de su mamá la sorprendió más que la misma historia. ¿Tú crees que haya sido tu suegra? No sé, pero pienso ir a visitarla al rato para corroborarlo. ¿Me acompañas? Al parecer, toda la familia e incluso algunas personas más de la zona sabían sobre la habilidad de la anciana para convertirse en animal. Y así, poco más tarde, Ena, su hermano, su madre y la amiga de esta fueron a visitar a la abuela, y en efecto, cuando llegaron a la casa de esta, vieron a la mujer recostada en su cama, con la cabeza vendada. La madre de Ena fingió demencia y le preguntó qué le había pasado. La abuela, cínica y sin tapujos, le respondió que la noche anterior su hijo la había golpeado en la cabeza. Y fue tras esta segunda vivencia que Ena ató los cabos, aún siendo una niña de 9 años, y sin rodeos le preguntó a su abuela si era una bruja. La anciana, tan transparente como la nieta, le respondió: «Yo no soy ninguna bruja, soy Nahual». Enfrente de la niña, su madre le reclamó a la suegra, diciéndole que habían acordado no hablarle de eso a los niños. Por lo general, escuchamos relatos sobre nahuales, contados por personas que nada o poco tienen que ver con el brujo que funge como antagonista de la historia, y nos quedamos solo con la visión de que son seres todopoderosos, sin miedo y capaces de cualquier cosa. Pero con este relato nos damos cuenta, al ser contado por alguien tan cercano al nahual, que hay otra cara de la moneda. Los brujos que llevan a cabo estas acciones también sufren consecuencias debido a sus travesías en forma animal. Y es que aquel martillazo en la cabeza no fue el único golpe que se llevó la abuela de Ena por rondar a las personas en forma de animal. 6 años después, cuando Ena ya tenía 15 años, su abuela fue internada en el hospital con un brazo y una pierna fracturados. Cuando escuchó a su madre avisarle a su padre sobre el accidente de la abuela, esta lo hizo con una frase muy enigmática y curiosa. «Tu madre estaba haciendo unos encargos y al momento de cruzar un camino no saltó con suficiente fuerza y la golpeó un coche», le dijo la mujer a su esposo. Más tarde, Ena descubriría que su abuela se encontraba transformada en sapo. Quiso cruzar una carretera, pero no alcanzó a llegar al otro lado, y la golpeó un auto que iba pasando en ese momento por ahí. Cuando fueron a visitarla al hospital, aunque fracturada del brazo y de una pierna, la mujer estaba como sin nada, a pesar de su edad, e incluso se carcajeó cuando su hijo, el papá de Ena, la vio con preocupación. El hombre, consternado por la seguridad de su madre, le pidió que dejara aquellas mañas, y ella le respondió que sus mañas jamás la matarían. La podrían dejar muy jodida, golpeada y magullada, pero jamás muerta. Más adelante entenderás mejor esta respuesta que dio la anciana. En este punto de la historia, cuando Ena tenía ya 15 años, es que la abuela le dijo a ella y a varias de sus primas que algunas de ellas poseían el don del nahualismo, aunque no todas. Por lo que quienes lo tuvieran serían entrenadas por ella para poder convertirse en animales. Para saber quiénes poseían dicho don, les puso una prueba a todas las muchachas, que tenía varias formas de ser aprobada por ella. Les dio una canasta a todas y les dijo que trajeran todas las plantas que encontraran afuera que pudieran ser utilizadas para sanar. Algunas primas pasaron la prueba y otras no. Sin embargo, Ena llegó con su canasta vacía, y cuando la abuela le preguntó el porqué de esto, ella simplemente le respondió que todas las plantas que estaban afuera servían para curar, pero ella no sabía cómo utilizarlas. La abuela la besó, la abrazó y la felicitó por haber pasado la prueba. No obstante, aunque Ena y sus primas querían ser entrenadas por la abuela, cuando sus padres se enteraron de esto, se negaron rotundamente. Y fue en este punto que los padres de la chica decidieron mudarse lejos de la anciana, y desde los 15 hasta sus 23 años, Ena no vio para nada a su abuela la Nahuala. Pero entonces, cuando cumplió esta edad, 8 años después de que el entrenamiento de la abuela se viera truncado por los demás adultos de la familia, Ena tuvo que ir al lugar donde solían vivir cuando era niña, y aprovechó para ir a visitar a su abuela.
La anciana lucía totalmente acabada, muy delgada y sin ganas de vivir. Para este punto, la abuela contaba con 123 años de edad, según Ena. No obstante, a pesar de estar emocionalmente devastada, la mujer estaba físicamente íntegra. Y entonces, al verla, Ena recordó el precio que su abuela les había dicho que tendrían que pagar si decidían volverse nahualas, ella y sus primas. No era con sangre con lo que pagarían dicha habilidad, sino que este precio sería que vivirían mucho tiempo, mucho más del que ellas querrían. Verían morir a sus hijos y a sus nietos de viejos, y ellas, aunque así lo quisieran, no podrían morir. Por eso, cuando la atropellaron, la anciana le había dicho a su hijo que no iba a morir por estar en sus andanzas, ya que solo había una forma de morir, y no era por vejez ni por accidente. La anciana, a pesar de estar completamente lúcida y cuerda, contando con 123 años de edad, pedía sin parar que le dieran su dedito. Cuando sus hijos, los tíos de Ena, le preguntaban de qué hablaba, ella les decía que necesitaba el dedito que le habían dado. Un día que las nietas se encontraban reunidas en la casa de la abuela, solas con ella, ésta les dijo que lo que buscaba era un dedo de un mono que ella utilizaba para algunos de sus conjuros, pero había olvidado dónde lo había dejado. Ellas debían encontrarlo y solo entonces la anciana podría morir. Esa era la única manera. Después de estar buscando por horas, Ena encontró un viejo frasco de café debajo de la cama de la abuela, y en el interior de este estaba el dedo de un simio o un chango, como decía ella. La anciana se alegró de verlo, y como Ena lo había encontrado, le dijo que ella sería la encargada de cuidar a la familia y su secreto una vez que ella muriera. O sea que Ena sería ahora la nahuala de la familia. La abuela le dio la llave de un preciado baúl que ella poseía, que jamás les había permitido abrir durante la infancia de las chicas, y al abrirlo, Ena vio que dentro del baúl había libros antiquísimos, escritos a mano, que ella afirma, tras haberlos llevado a evaluar, que aquellos eran libros únicos. No son libros conocidos que uno encuentra en PDF ni en librerías esotéricas. Hay uno, máximo dos, de los ejemplares que tenía su abuela y ni siquiera tienen título. Y, desde luego, jamás fueron publicados ni comercializados. Ena los abrió y se dio cuenta de que estos libros estaban escritos en otro idioma, uno que ella no reconoció. Y cuando quiso leer algo en voz alta, su abuela le dio un golpe con el bastón y le dijo que primero debía aprender la lengua en la que estaba escrito el texto, pues era una magia muy antigua. Ena se asustó y le aventó los libros y el dichoso dedo de chango a su abuela, diciéndole que no quería nada que ver con esa magia negra. Rápidamente, una de las primas se ofreció para ser la guardiana y nueva nahuala de la familia. Furiosa con Ena, la abuela le dijo que ya no la reconocía como su nieta, y ahí mismo hizo el pacto de sangre con su prima, enfrente de las demás, pasando la antorcha del nahualismo a la siguiente generación. Al día siguiente de esto, la abuela finalmente falleció, sin más ni más. Con el pasar del tiempo, Ena ha ido descubriendo, ya siendo una adulta madura, que su abuela no había sido una buena mujer en vida, pues había utilizado su don del nahualismo para el mal, como cuando robó el cerdo de su vecino, o como cuando intentó perjudicar a su propio hijo en forma de vaca. Y así como esas, conoció muchas historias de terceros, dándose cuenta de que la vieja ni siquiera respetaba a su propia familia. Su padre no fue el único hijo al que la mujer intentó dañar en forma animal, pues a uno de sus tíos lo había atacado en forma de tlacuache, lanzándosele a la pierna. Este tío cuenta que él pateó al tlacuache y este salió huyendo, entrando a la casa de su madre. Así fue como se dio cuenta de que el animal que le había atacado había sido ella, transformada. De esta manera, la idea de mujer buena y pura que Ena tenía de la abuela se desmoronó, y hoy sabe que aquella anciana no era buena, y que jamás pudo haber entrado al reino de Dios, religión en la que cree Ena fervientemente. Y lo peor es que su prima, la que había heredado el don de la abuela, también lo utilizó para el mal en los años siguientes.
Por lo mismo, la familia le confiscó los libros de la abuela y Ena afirma que hasta el día de hoy es su padre quien los tiene en su casa, y ella le ha pedido con fervor que cuando él muera no le deje otra herencia más que aquellos libros oscuros, no para utilizarlos, sino para cuidarlos. ¿Recuerdas que la abuela había dicho que no era una bruja a Ena cuando ésta era niña? Pues la mujer comparte otro relato que indicaría lo contrario, y que transformarse en animal no era lo único que podía hacer su abuela por medio de la magia. Una tarde de sábado en Xochitlán, cuando Ena todavía era una niña, ella y 10 de sus primos decidieron ir a casa de la abuela cuando ya estaba anocheciendo para seguir jugando ahí. Pero cuando llegaron, vieron a la anciana metiendo mucha leña al interior de la vivienda, y entre molesta y seria, corrió a los niños prácticamente a patadas, amenazándolos con golpearlos si no se iban de su casa inmediatamente. Sin embargo, los niños desobedecieron y decidieron ocultarse, subiéndose a un árbol de mangos que estaba muy cerca de la casa, para espiar a la abuela desde ahí. Los niños se percataron estando arriba de que dentro de la casa había una mujer a la que ellos no conocían, a la cual la abuela le estaba diciendo que avivara un fuego que habían encendido dentro de la humilde vivienda. No estaba en el patio, esta fogata estaba dentro de la casa. Mientras la mujer extraña hacía esto, terminó de oscurecer y los niños vieron a un charro vestido de blanco montando un caballo gigantesco del mismo color, que le comenzó a dar vueltas a la casa de la abuela, aún montado en el animal. Ena resalta que los botones de plata del traje del charro brillaban más que cualquier metal que ella hubiera visto, más que la plata e incluso más que el oro, a la luz de la enorme fogata, la cual ya llegaba hasta el techo de la casa, y los niños llegaron a pensar que la casa se iba a quemar. En eso llegó otro charro, pero este vestía de color negro, a bordo de un enorme caballo del mismo color, tan grande como el de su contraparte de blanco. Los botones de su traje brillaban intensamente y dice Ena que sus espuelas eran enormes. El charro se bajó del caballo y amarró al animal justo en el árbol en donde estaban trepados Ena y sus 10 primos en ese momento. Cuando este segundo charro se apareció en el lugar, saliendo quién sabe de dónde, a diferencia de cuando apareció el charro de traje blanco, los perros de la abuela se pusieron a aullar y a chillar de una manera que les heló la sangre a los niños y se sintió un frío de ultratumba, a pesar de ser pleno verano cerca de la zona chiapaneca, una zona tropical y muy calurosa. Los dos charros se aproximaron, intercambiaron algunas palabras que los chiquillos no pudieron comprender y comenzaron a lanzarse machetazos violentos, dispuestos a matarse entre ellos, justo afuera de la casa de la abuela. Ena afirma que varios de los golpes que lanzaron fueron certeros por parte de ambos, pero aquellos entes vestidos de charro no sangraron ni una gota. En un momento de la pelea, el caballo negro que estaba amarrado al árbol se percató de la presencia de los niños y comenzó a bufar furioso, intentando zafarse hasta que lo logró. La bestia se paró en 2 patas intentando alcanzarlos. Ena y sus primos se aterraron y retrocedieron, subiéndose los 11 de ellos en una sola rama que, obviamente, cedió ante el peso, se rompió y todos cayeron al suelo con un estruendoso golpe. Los charros se detuvieron en seco y miraron a los niños. Subieron a sus respectivos caballos sin decir nada y se marcharon, desapareciendo en la oscuridad de la noche, tan rápido como habían aparecido. La abuela salió de la casa hecha una furia y azotó a los niños por haber interrumpido lo que sea que estaba haciendo. Ena se había cortado un pie al caer con un vidrio que estaba tirado cerca del árbol, así que todos entraron a la casa de la anciana para que la curara. Estando dentro, vieron que, además de la señora que habían visto antes, había un hombre acostado en la cama. El hombre era esposo de esta señora. La mujer le preguntó nerviosa a la abuela que si había logrado conseguir el permiso para curar a su esposo, y la abuela respondió que no, por culpa de los niños. Según la anciana, aquellos charros eran el diablo y Dios, a los que ella debía pedirles permiso para curar al hombre, pero por culpa de Ena y sus primos, debió repetir este ritual en otra ocasión, cuando ellos ya no estaban presentes, y según ella, consiguió el permiso y curó al misterioso hombre.
¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta historia haya sido real? Sin duda, resultan interesantes varios datos presentados por Henna en este relato. El hecho de que su abuela pudiera convertirse no en uno, sino en varios animales, incluyendo a un gran felino, una vaca, un sapo, un tlacuache y quién sabe cuántos más. El hecho de que haya sido prácticamente inmortal, pero a manera de penitencia, no como algo bueno. La presencia del dedo del simio y la piedra que saltaba a la mujer para transformarse, la cual debía poseer algún conjuro o algo por el estilo, los libros de magia que tenía, en fin. Muchos daríamos lo que fuera para ver esto en persona y haber vivido las múltiples vivencias que tuvo Henna a lo largo de su vida al lado de su abuela. Comenta abajo qué piensas de este testimonio cercano a una bruja nahual supuestamente real. Dale like a este video para apoyarme, ya que entre más likes tengamos, más recomendará el algoritmo de YouTube este video a personas nuevas para que sigamos creciendo. Da clic en el botón unirse para convertirte en un miembro de la manada, apoyándome con una muy pequeña cantidad al mes, y con ello podrás disfrutar de los programas exclusivos en vivo que tendremos a partir de ahora. Suscríbete a mi canal si aún no lo haces y activa la campana de notificaciones seleccionando la opción Todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que subo videos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, donde también subo el podcast semanal en formato MP3. Los links los encuentras abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico, en caso de que tengas algún relato paranormal que quieras compartir con nosotros. Esto fue El Grimorio de Rix, presenta la historia de la abuela Nahuala. Nos vemos en la oscuridad.